están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. De momentos vamos a estar aquí en el estudio, en vivo, en directo, con la ministra del Trabajo, Janet Jara, conversando de múltiples temas, por supuesto, también de la polémica a raíz de este spot que informa, dicen unos, defiende, dicen otros, la idea de una reforma previsional. Bueno, eso y más en una jornada con muchísimas informaciones y que comenzamos con estos titulares. En prisión preventiva quedaron 5 de los excarabineros formalizados por cohecho, premios ilegítimos y tráfico de drogas en el barrio Meix. Otros 2 imputados recibieron arresto domiciliario total, mientras que el resto quedó con reclusión domiciliaria nocturna. Según el Ministerio Público, los ilícitos se cometieron entre 2022 y 2023 en contra de locatarios chinos. El gobierno salió a defender el plan de vacunación contra la influenza luego de diversas críticas de la oposición. Desde el MinSal, la ministra subrogante señaló que la campaña va mejor que en años anteriores y que llega a la cifra de 6 millones de inoculados. Sin embargo, el grupo que mayor retraso tiene corresponde a las embarazadas. A un mes del homicidio de los 3 carabineros en Cañete, el fiscal nacional Ángel Valencia se mostró optimista ante los avances de la investigación. Paralelamente, la Fiscalía de la Araucanía, que encabeza la indagatoria, aseguró que se trató de una emboscada en que se estudió la rutina de los funcionarios. Sin embargo, aún no se esclarece cómo los atacantes lograron disparar a los policías. Y en temas internacionales, un hecho horroroso. A 45 subió el número de muertos tras el ataque israelí a la ciudad de Rafah. Según testigos, decenas de misiles impactaron en un campamento de desplazados, dejando además cientos de heridos. Desde Israel aseguraron que el bombardeo se realizó sobre la base de información de inteligencia precisa. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Un hombre de 23 años se encuentra en riesgo vital tras recibir un disparo en la cabeza en plena Alameda. La víctima es un comerciante ambulante que trabaja habitualmente en el sector. La alcaldesa Iracy Hasler llamó al Ministerio del Interior a fortalecer el trabajo en la zona y dotarlo además de mayor contingente policial. Pablo Figueroa tiene el informe. Nos mataron acá en la estación central, mira, balearon a un... Es uno de los registros virales que fue tendencia este lunes y que por su crudeza hemos tenido que retocar. Qué malos compañeros, me balearon acá en la estación central a un compañero que vendía de... Es un video captado antes del mediodía de este lunes en el barrio Meix, por la Alameda a paso del metro Unión Latinoamericana, entre las calles de El Mismo Nombre y Rodolfo Filippi. Y en él se ve una persona que fue víctima de un disparo en la cabeza por un desconocido que después escapó tomando el transporte público subterráneo. De forma preliminar, un sujeto sin mediar provocación alguna le habría efectuado a lo menos un disparo, eso es lo que se llaman testigos del lugar, para luego huir. Es un varón adulto y preliminarmente es extranjero, específicamente de nacionalidad peruana. Se trataría de una persona que es conocida en el lugar porque ejerce el comercio ambulante. De acuerdo a lo informado, el hecho se registró a las 11:30 horas de este lunes y el sujeto le disparó a quemarropa a la víctima en la cabeza, que sería un comerciante ambulante de 23 años, mientras se encontraba de espalda. Se está indagando sobre la posible motivación existente detrás de estos hechos. Evidentemente todo es preliminar, se están recabando las imágenes de las cámaras de seguridad existentes en el lugar. Son fundamentalmente cámaras privadas o particulares, más lo que nos pueda aportar Sala Prat. Pese a que desde 2019 hay una mesa técnica trabajando en el sector que logró avances en 2020, solo para el año 2022 hubo en el barrio Meix 1.341 delitos de mayor connotación social. 664 hurtos, 611 robos, 66 lesiones, por lo que este tipo de hechos a los transeúntes no los toma por sorpresa. Prácticamente aquí, más que todo en la estación central, es como el día a día. Por lo menos a la semana se escucha que hubo un incidente de eso. ¿Qué se hace en esos casos? En mi caso, trato de hacer diligencias temprano, no salgo tan tarde, trato de estar acompañada, no estar en lugares que haya pocas personas. Pero igual esos incidentes ocurren a plena luz del día. Como siempre nomás, revuelto. ¿Hay que tomar sus precauciones siempre? Exactamente. No, hay mucha violencia, mucho robo. Es como que hay... ¿Cómo lo hace usted para tomar precauciones? Bueno, andar atenta nada más, porque uno no anda armada ni anda defendiéndose. A esta altura, donde tú vayas está malo.
y tienes que andar con precaución para que así no te vaya a pasar nada. Lamentamos profundamente este hecho que ha sucedido en el barrio Meix y que hace un llamado nuevamente a que desde el Ministerio de Interior, las policías, se pueda fortalecer el trabajo en este sector. Sin duda que requiere de que haya una mayor dotación de carabineros y carabineras en ese espacio y también de fortalecer la investigación en el sector. Así que nuestro llamado desde el municipio es al Ministerio de Interior a poder fortalecer la seguridad en cada uno de los barrios de la comuna de Santiago y particularmente en el barrio Meix. El trabajo interinstitucional aquí no es solo la responsabilidad por parte de las policías y particularmente de carabineros, sino que aquí hay un trabajo también municipal que se tiene que generar a partir de este trabajo interinstitucional. Creo que la solución a estos problemas pasan por una buena coordinación, un buen trabajo, una buena acción, una buena definición de tarea, de ver los puntos críticos y de ir adelantándose de una u otra manera al problema. Por ahora sigue la búsqueda del autor de la acción, mientras que la víctima sigue la exposta central con riesgo vital. Seguimos avanzando en otras materias con una noticia triste porque a los 84 años murió el abogado Eduardo Contreras, recordado por ser el jurista que encabezó la primera querella contra Augusto Pinochet. Varias autoridades del gobierno utilizaron las redes sociales para despedir a Contreras, quien era además un reconocido militante del Partido Comunista. El abogado fue quien lideró la primera acción judicial contra el exdictador Augusto Pinochet por delitos de lesa humanidad tras el retorno a la democracia. La acción fue interpuesta en nombre de la entonces secretaria general del Partido Comunista, Gladys Marín. Eduardo Contreras fue un luchador social toda su vida, desde sus tiempos chillanejos. Conversábamos ahora con sus compañeros durante la construcción de un país distinto, también durante la dictadura y también, por cierto, en democracia. Yo tenía 12 años cuando vi a don Eduardo en televisión desde Punta Arenas con Gladys Marín, atreviéndose a pisar unos tribunales que habían sido hostiles y cómplices en ese momento de tanta infamia y decir: acá hay una persona que tiene que ser juzgada, que es el dictador. Y ese gesto de valentía fue inspirador para muchas generaciones. Y por lo tanto, para mí, ese gesto y toda la trayectoria, acá están las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, es algo que marca para siempre la historia. Y en otras materias, gremios empresariales discrepan sobre el primer mes de la ley de 44 horas laborales. Si bien dicen que el balance inicial es positivo, piden a la Dirección del Trabajo reconsiderar el criterio para marcar la entrada y salida, tal como lo explica Natalia Muñoz. Ha sido bastante bueno, sobre todo que nosotros somos un rubro casi un 99% mujeres. Creo que esto va enfocado en la conciliación familiar. Sí, creo que no se nota nada. Se está desarrollando de muy buena forma en mi institución donde yo trabajo. Es positivo para los trabajadores. A un mes de que se bajara la jornada laboral a 44 horas, para muchos trabajadores ha sido un beneficio. Pero la implementación sigue generando debate, ya que gremios privados continúan pidiendo reconsiderar criterios a la Dirección del Trabajo. Lo último fue específicamente un recurso para pactar que el trabajador quede exento de someterse al control de horario. Hay sectores de los cuales nosotros hemos planteado que tienen mayor dificultad. Hemos presentado, sí, una reconsideración al dictamen de la Dirección del Trabajo en orden a que nosotros pensamos. Pero esos son industrias bastante acotadas. El dictamen no está reconociendo cómo funciona la dinámica laboral en la actualidad, sino que está fomentando una visión anticuada y restrictiva. Se está dejando fuera la realidad de las personas que trabajan desde su casa o a quienes necesitan conciliar vida laboral y familiar. Es que tras la pandemia las formas de trabajar cambiaron. Es el teletrabajo el que ahora genera discordias. Antes la mayoría contaba con artículo 22 y ahora con la aplicación de la primera parte de la ley solo queda para labores de alta gerencia y quienes trabajen sin fiscalización inmediata. En tanto, la autoridad fiscalizadora indica que existe la posibilidad de registrar la asistencia por cualquier medio, en especial los digitales, lo que sería suficiente.
Y nosotros esperamos poder responder en los próximos días. Nos parece importante, ¿cierto?, que se genere también jurisprudencia administrativa en esto, porque es evidente que antes solamente había un factor de carácter geográfico que era ir a marcar. Los 4 recursos presentados por los gremios señalan que las personas quieren empleos más flexibles, trabajar desde sus casas y poder conciliar familia y trabajo, todo de común acuerdo con el empleador, pero el dictamen iría en sentido contrario. Nosotros hemos hecho un buen balance por parte de las 40 horas, hoy día hay una buena implementación, pero lamentablemente hay algunas trabas en torno al artículo 22 y cómo se está entendiendo. Hoy miles de trabajadores pueden tener certeza laboral y contar con una jornada a través de el dictamen del artículo 22. Ahora, aún sí hay temas pendientes. Las farmacias hoy en Chile todavía están planteando estos 12 minutos. En casi todos los casos que hemos estado analizando desde SOFOFA hemos tenido un recibimiento muy positivo y va a ir que analizar caso por caso en las industrias o en el tipo de empresas que a lo mejor esto está teniendo alguna fricción. A pesar de algunos problemas aislados, existe un balance positivo en el primer mes de la puesta en marcha de la ley. Las empresas identifican los pro y contra, donde el mayor beneficio es un mayor equilibrio entre la vida laboral y personal. Estamos ante un cambio cultural en el mundo del trabajo que debe aplicarse de manera progresiva para poder crear las condiciones de adaptabilidad adecuadas. El mayor bienestar de las personas y las familias es un factor esencial en esta legislación, lo que debe compatibilizarse con la operación de las empresas. Según el sondeo que realizó Laborum a 47 empresas, la principal dificultad es el aumento del costo laboral y la pérdida de incentivo para mantener y crear puestos laborales. Parlamentarios indican que los cambios han sido positivos, pero con excepciones. Me parece que es un tremendo avance y es un valor de que hoy día el empresariado, los distintos gremios, la CPC, el presidente de la CPC, reconozcan que hemos avanzado y que esto está teniendo positivos resultados. Pero hay otros servicios, por ejemplo, como los de turismo, los de guardia de seguridad o también la industria, que ha tenido problemas para ir implementando la ley, teniendo que traslapar el ingreso, por ejemplo, de los trabajadores una hora más tarde o una hora más temprano. Lentamente el mercado laboral se va a ir ajustando a esta nueva realidad. Esperamos que esto sí se haga en beneficio de los dos, tanto del trabajador como de la empresa, y justamente con mejorar la calidad de vida. La Dirección del Trabajo indicó que entregarán un documento jurídico para responder a los gremios, descartando nuevos dictámenes para no crear futuras confusiones. Este miércoles, el alcalde Daniel Jadue va a ser formalizado por 4 eventuales delitos, entre ellos cohecho y fraude al fisco, a través de su rol como presidente de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares. Acusaciones que apuntan desde el PC tendrían móviles políticos. Los detalles en el informe de Macarena Román. Sepan que está acreditado que no hay un peso que haya llegado ni al bolsillo ni al entorno del alcalde Jadue, y eso es lo más relevante. La que me va a permitir demostrar ante los tribunales mi completa inocencia. Han sido varias las oportunidades en donde el jefe comunal de Recoleta ha insistido en su inocencia. Este miércoles, eso sí, lo tendrá que hacer ante la justicia. En la mañana se desarrollará la formalización en su contra por 4 eventuales delitos: cohecho, fraude al fisco, administración desleal y estafa. Va a ser el momento en que se va a saber si don Daniel Jadue queda o no en prisión preventiva, que es el tema fundamental de esa formalización. Porque la Fiscalía pedirá la medida cautelar más gravosa para el alcalde por los eventuales delitos como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares durante la pandemia. Lo mismo harían otros creyentes. Lo estamos evaluando, hay que ver efectivamente la exposición de los antecedentes, hay que ver también cómo se sostiene el delito, ¿cierto? Y en ese entendido pudiese ser una medida cautelar adecuada. En caso en que el tribunal determine alguna medida cautelar, podría provocar que por inhabilidad o incompatibilidad sobreviviente, Jadue sea subrogado por quien le siga en jerarquía municipal. Si esa es la situación, podría quedar la administradora municipal Yanina Repetí, aunque en caso que sea más de 45 días, el Consejo debería elegir el reemplazo entre sus propios miembros. Hola, muy buenos días a todas las vecinas y vecinos de Recoleta. Ahí se abre la posibilidad de que tome el mando el actual concejal de Recoleta y candidato del oficialismo por la comuna, Fares Jadue, aunque desde el PC insisten en la inocencia del alcalde, que declaró ante el Ministerio Público por segunda vez este viernes. El tema está politizado de origen por las partes que hay, digamos. Ahora,
Politizado no significa que esto sea un tribunal ni una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, sino lo es la Fiscalía, y yo he dicho también que no es mi espacio ese, para eso están los abogados, pero yo he dado una mirada política. Mirada que coincide con 1.400 personas que firmaron esta carta en apoyo al alcalde Jadwe, donde aseguran, entre otras cosas, la inocencia del jefe comunal y que hay una estrategia de guerra jurídica, llegando incluso a poner en duda la objetividad del Ministerio Público y el Poder Judicial. Nosotros firmamos la carta porque efectivamente hoy sale esta persecución en parte de las farmacias populares. En Chile, cuando las políticas no son generadas por la derecha, siempre son malas. Móviles políticos de los cuales el alcalde Daniel Jadwe también ha hecho alusión, al igual que su molestia con la prensa. Al final de la audiencia vamos a hablar. No, vamos a hablar. Justo antes de que empiece el proceso electoral, ¿alguien puede negar el derecho a tener una legítima duda acerca de la motivación política? Aunque todo partió con la denuncia de la empresa Best Quality por el no pago de más de 900 millones de pesos por parte de Achifarp. De ahí nace la indagatoria. Efectivamente, nosotros lo primero que perseguimos, por eso presentamos la querella por estafa, ¿cierto?, es que se nos devuelvan los dineros, cosa que a esta altura me parece que es difícil, viendo los estados financieros de las farmacias y la administración que el alcalde Jadwe, ¿cierto?, llevó en ella. Alcalde que estará este miércoles acompañado por integrantes de su partido en el Centro de Justicia, quienes ya coordinaron una vigilia en muestra de apoyo de su ex carta presidencial y actual jefe comunal de Recoleta. Reforma previsional, el crédito con aval del Estado o los logros alcanzados por el gobierno podrían ser los tópicos más destacados de la cuenta pública de este 1 de junio, el sábado. El discurso presidencial ante el Congreso Pleno tiene al oficialismo expectante sobre lo que el presidente Gabriel Boric puede o no incluir en esta ocasión. Colomba Eichholz nos cuenta. A solo días de su tercera cuenta pública, el presidente Gabriel Boric se enfrenta con las expectativas, que especialmente en el oficialismo crecen para conocer cuál será el tono de su intervención ante el Congreso Pleno. Todo mientras su gabinete busca alinear las prioridades que serían expuestas, recogiendo quizás nuevos compromisos y prioridades en materia de seguridad social, económica y pública. Lo que se hace habitualmente, cierto, es poder dar constancia de los avances que ha tenido nuestro gobierno y que en el ámbito laboral han sido bastante importantes, diría yo, con la jornada laboral a 40 horas y el salario mínimo a 500.000 pesos. Pero sin duda también se da cuenta de las dificultades en los procesos que hay para llevar adelante temas tan relevantes como el de la reforma de las pensiones. Eje central en las propuestas del actual gobierno, que aún aguarda su tramitación en la Comisión de Trabajo del Senado, la cual estaba prevista para votarse en mayo, pero que por falta de acuerdo seguirá un proceso más extenso del que esperaban en La Moneda. Si de algo ha adolecido este gobierno es con la absoluta falta de colaboración de la oposición. Ya han completado 2 años y medio negándole a todos los chilenos una reforma previsional y al mismo tiempo negándole un pacto fiscal que permita que el Estado tenga más poder para defender los derechos de las personas. En 2/3 partes de la reforma estamos de acuerdo y eso es importante ponerlo de relieve. En donde estamos topando es qué hacemos con los puntos de cotización adicional y si esos contribuyen o no contribuyen a la mejorar las pensiones hoy día. Si el gobierno está abierto, y me alegró escuchar al ministro Marcel que recogió lo de Bernardo Fontaine, abrir ese tipo de conversación, yo creo que hay espacio. Especialmente si la apertura a la conversación es impulsada por el presidente en la cuenta pública, una que además mantiene altas expectativas en torno a si se tratará o no el proyecto que busca la condonación a deudores del crédito con aval del Estado, que se tomó la discusión pública desde que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, anunciara el pasado 15 de mayo el ingreso de la iniciativa al Congreso el próximo septiembre. En términos de anuncios, el presidente de la República debiese aclarar sí o sí en qué va a consistir, si es que se va a llevar adelante el proceso de condonación del CAE o el término que el presidente quiera utilizar para hablar de un tema que fue compromiso de campaña y que sus propias bases políticas le están exigiendo que cumpla. El presidente sabrá lo que toca o no toca. A mí me parece que este tema es muy complejo. Aquí hay que tener en cuenta que muchísima gente se ha esforzado y ha trabajado muy duro para cumplir con el crédito que él tomó o que ella tomó. Y por lo tanto, condonar al resto creo que es una injusticia.
Un debate sobre cómo abordar la deuda universitaria que generó división al interior del oficialismo cuando la iniciativa fue presentada. Incluso desde el socialismo democrático exigieron conocer los detalles de la emblemática promesa del Frente Amplio que hoy impulsa el gobierno. Conversación que pudieron sostener el ministro de Educación y el presidente del PPD este lunes junto a otras autoridades. Vamos a entregar, tal como se ha dicho anteriormente, una solución que va a permitirnos primero, enfrentar esto con responsabilidad fiscal y justamente porque queremos aplicar el principio de racionalidad y de responsabilidad fiscal es que necesitamos avanzar un nuevo sistema de financiamiento. Efectivamente, nosotros probablemente llegamos a esta discusión con algunas diferencias de valoración de lo que fue la política en el pasado y también con algunas discrepancias en lo que fue el transcurso de estos 20 años en las distintas políticas en materia de educación superior. Sin embargo, hoy día yo veo bastante coincidencia, una visión común. Yo espero que el presidente sincere que el CAE no fue más que una falsa promesa de campaña y que no va a poder cumplir con la promesa que hizo cuando era candidato. Si todos sabemos que gastar 11.900 millones de dólares en el CAE, en la práctica es imposible. Tan imposible resultaría disponer de esos recursos que una condonación del CAE parece cada vez más lejana, no solo por las discrepancias en las cifras, también porque entre los partidos políticos no existe voluntad para llevar adelante un plan así. De esta forma, se espera que la cuenta pública esté más enfocada en los logros alcanzados por el Ejecutivo cuando corre el tercer año de la actual administración. Tanto tema que conversar con la ministra del Trabajo, Janet Jara. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Estaba en unas reuniones bien importantes, ¿eh? Sí, lo que pasa es que siempre en este periodo, Mónica, se negocia el salario mínimo, pero hay que recordar que el año anterior se negoció para 2 años, entonces el 1 de julio va a subir a 500.000 pesos, pero se estuvo conversando con la CUT y por parte del gobierno, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo, de otros aspectos que tienen que ver con la agenda legislativa propiamente tal y con esta demanda que ha planteado la CUT, ¿no?, de discutir no solamente en base a lo mínimo, sino que al salario que permita llevar una vida, ¿cierto?, con tranquilidad. Así que en eso todavía estamos trabajando, pero en eso hemos estado. ¿Hay alguna cosa que nos pueda adelantar de algún otro tema o algo que se pudiera concretar mañana? Yo creo que lo más importante que se va a concretar el 1 de julio era alza el salario mínimo, como señalaba, 500.000 pesos, que es una promesa del programa de gobierno y que se cumple mucho antes del término del gobierno. Pero creo que es bien interesante lo que se ha planteado en materia de cómo se va a discutir el salario de ahora en más. Esperamos poder también tener esta conversación con los empresarios. ¿Cuál sería el principal cambio de esa discusión sobre el salario que nos puede adelantar? Un parámetro, Mónica, porque siempre se ha discutido en nuestro país en el salario mínimo en torno a un monto, o como llaman a un guarismo, que es un porcentaje, ¿cierto? O a una cantidad de dinero en pesos. Pero la verdad es, ¿para qué tiene una sociedad un salario mínimo que se fija como un piso del cual partir? Y esto tiene mucho que ver con que la gente entrega su trabajo y a cambio de su trabajo debe al menos poder mantener a su familia, y por otro lado los empleadores deben tener posibilidades de pagarlo. Entonces hay que combinar ambos elementos. O sea, habría de alguna manera una mirada distinta. Una mirada distinta o una forma de cálculo distinta a lo que se ha hecho hasta ahora el salario mínimo. Creo que una discusión en eso se avanzaría. Recién va a empezar. Pero va a empezar es esta discusión, claro, darle un poquito la vuelta. Porque algunos han planteado que en otros países se discuten los salarios máximos. Es curioso, ¿no? Acá discutimos el salario mínimo, pero creo que es necesario darle una vuelta, como construimos una sociedad más cohesionada, donde el salario sea un ingreso que les permita a las familias poder llegar tranquilas a fin de mes y, por cierto, también a los empleadores pagarlo, porque si no, no tiene ningún sentido esta conversación. Ahora, quisiera comenzar preguntándole por esta campaña que ha generado muchísima discusión. Lo primero, me gustaría profundizar en la campaña, por si alguien no sabe, que alude al proyecto de ley de reforma de pensiones. ¿Por qué necesitaban tanto hacer esta campaña, ministra? Bueno, lo primero que quisiera señalar al respecto es que ha sido muy extraña, a mi entender, la sobrereacción que ha tenido un video que hemos hecho para explicar los beneficios del Seguro Social, toda vez que aquí todos los días las AFP hacen propaganda a través de la televisión y nadie dice nada. De los parlamentarios que hoy día han salido a reclamar, ¿cierto?, ninguno ha dicho nada respecto de la desinformación que están instalando la AFP a través de esta propaganda que pagan por su asociación de AFP, donde señalan que el 6% de la cotización es de los trabajadores, 6% que todavía no existe y que además lo van a aportar los empleadores. Y en segundo lugar, porque creemos que es necesario informar y es parte de los roles que nos competen como autoridad. Cuando hicimos la gira, ¿se acuerda?, con el ministro de Hacienda,
También hubo muchos reclamos, pero la verdad es que después solamente llegó un requerimiento a Contraloría y eso se despejó como parte de las funciones que hay que cumplir. Ahora, como autoridad pública. Yo no sé si hay alguna normativa que les prohíba a las AFP hacer esta propaganda que usted menciona y que usted dice que desinforma. También lo dijo aquí, o sea, usted coincide en que desinforma. Desinforma. Eso es lo que usted, de eso acusa a las AFP. Sí. Ya. Y lleva mucho tiempo en la televisión abierta en horario premium en todos los canales. Ya. Pero no sé, usted me aclarará, ¿hay alguna norma que se los prohíba, alguna norma legal? Mire, el problema de hoy día, que cuando sale toda la bancada, ¿cierto?, de Chile Vamos a oponerse a que se informe sobre el seguro social, más que legal, es político. Por eso me llama la atención pero primero que para eso no haya una opinión de parte de la derecha en nuestro país. Está bien, pero yo primero le pregunto, ¿hay alguna norma legal que les impida a la AFP? No, ¿no? No. Ya, por cierto, no. Quería saber eso, porque a lo mejor creo que había. sea, o sea, engañar en la publicidad está sancionado. Yo lo que veo aquí es que hay una desinformación a la ciudadanía y por tanto eso seguirá el curso que tenga que seguir. Pero si ¿Usted dice que es publicidad engañosa? No, yo creo que aquí hay una desinformación deliberada. Ya. Concretamente, y lo digo porque no ha sido la primera vez, y no lo hacen ni siquiera con su firma como AFP, que es lo más particular, y lo hacen con la plata que viene de los cotizantes, porque los cotizantes son los que le generan su ingreso. ¿Eso está permitido, no? A través de las comisiones. Por cierto, lo hacen a través de la asociación de AFP, por eso lo pueden hacer. Ok. Porque si fueran como AFP no podrían, lo hacen a través de la asociación, pero tampoco firman con la firma de la asociación de AFP. Ya. Dicho esto, en el caso de las platas públicas hay normas Sí, y la claro. Contraloría en más de una ocasión ha señalado que si no es un proyecto de ley terminado, si no es una ley aprobada, esa es leyendo los dictámenes de la Contraloría en más de una ocasión, la Contraloría dice que se pueden gastar platas públicas en campaña solo para difundir leyes aprobadas. Esto no es una ley aprobada, ministra. Entonces, ¿por qué pueden destinarle platas públicas? ¿No están contraviniendo entonces normativas o ustedes le preguntaron a la Contraloría? Mire, los dictámenes de la Contraloría señalan que debe indicarse cuando se trate de proyectos en trámite. Y es lo que este video hace. De todas formas, como entendemos que ahora sí han recurrido a la Contraloría, porque a todo esto, cada cosa que se hace, la oposición señala que va a recurrir a la Contraloría y la verdad es que muy pocas veces llega a la Contraloría finalmente. Sirve para llenar páginas de diarios, ¿no? Pero nosotros estamos siempre disponibles para explicar todo lo que tengamos que hacer y someternos al órgano de control. O sea, usted dice que no es efectivo, que no se puede informar sobre proyectos en trámite, sino que lo que hay que hacer es decir que es un proyecto en trámite. Claro, ¿eso es? Así es, y así lo establecen los dictámenes, pero con todo en la Contraloría lo que la tiene que decir. No saca el gobierno ni la oposición con decir nada. Aquí la competente es la Contraloría y si nosotros somos requeridos vamos a entregar toda la información. Y si la Contraloría falla en contra, bajan el spot. Vamos a hacer lo que la Contraloría disponga, como corresponde en un Estado de Derecho. Y lo último, para ir a otros temas, ¿qué le parece la precisión o la advertencia desde la perspectiva de la oposición de que este spot y lanzar este tipo de herramientas que ellos critican y dicen que no se ajusta a la norma, dificulta llegar a acuerdos? Si fuera por eso, Mónica, llevamos 10 años tratando de llegar a un acuerdo. La verdad es que lo que no podemos hacer es dejar que la gente se quede desinformada. Y aquí se está tratando de crear una cotización del empleador que existe en todos los países del mundo para tener un sistema que genere beneficios para los actuales y futuros jubilados. Ese es nuestro deber. Ya, o sea, usted dice que no influye en llegar a un acuerdo. La verdad es que siempre hay alguna razón que algunos podrían poner por delante, ¿no? En algún minuto incluso pidieron la salida de un ministro, de Giorgio Jackson. Después ese ministro salió, pero resulta que igualmente no querían sumarse a conversar. Yo creo ánimo de colaboración en la oposición en la reforma previsional? Mire, ¿sabes lo bueno de esto? Es que igual son los menos. De repente es más ruido, pero son los menos, porque no me cabe duda que todas las personas que han sido elegidas por votación popular saben la realidad que viven quienes lo eligieron y saben que tienen que mejorarse las pensiones en nuestro país. Ministra, hay veces en que las negociaciones van avanzando, van retrocediendo, pero hay veces en que llegan a punto muerto. Yo quiero preguntarle directamente, ¿la reforma de pensiones está en punto muerto? No, no está en punto muerto. Ha costado, sí, mucho, es verdad. Yo creo que no solo no es secreto, sino que es bueno informar a la ciudadanía con la realidad. Y ha costado harto llegar a un acuerdo. Y creo que el deber principal que tenemos los que estamos en política es construir ese acuerdo. Yo he escuchado declaraciones en los últimos días que dicen que este tema no es prioritario para los chilenos. Evelyn Matei dijo en el de la tercera a Paula Catenas y a Gloria Faúndez que no estaba dentro de las prioridades como sí lo estaba antes. Me llamó mucho la atención las palabras de la candidata porque en la encuesta CADEM del mes pasado
se establece que pensiones es el tema más importante para la ciudadanía. Entonces no entiendo cuál es la fuente de ese dato. Con todo, basta ir a una población para ver cómo viven los adultos mayores y por tanto debiéramos entender que es un tema prioritario. No solo ¿a qué lo atribuye entonces usted estas declaraciones? No sé, quedé un poquito como desconcertada, digamos, porque no me cabe duda que quienes estamos en política sabemos cómo viven las personas. Pero no es solamente por eso, Mónica, es porque un sistema político que en 10 años no logra encontrarse para resolver su asunto está generando una tremenda desafección ciudadana. Usted la llama candidata, hace énfasis, no dice alcaldesa, la alcaldesa dice candidata. Sí. Es que ya está hablando como candidata. ¿Usted encuentra que está hablando como candidata? O sea, cuando dice esto? No me parece mal tampoco, si lo que pasa es que ella es candidata de su sector y es súper legítimo. Precandidata, o precandidata, lo digo porque, no sé, no me imagino a la alcaldesa de una comuna hablando de pensiones, ¿me explico? Ah, la alcaldesa debe hablar tú también. No, pero para el país completo. También lo hace el alcalde en su programa fue candidato, y todo. pues. Sí, pues fue candidato en su momento, pero lo sigue haciendo hasta el día de hoy y otros también, hay que decir, otros alcaldes también, de todos los sectores políticos. Yo diría más que el fondo de lo que dijo es lo que uno lo puede dejar preocupado, porque, ¿por qué? Perdone, por favor. Que el tema de pensiones realmente ¿por qué la deja preocupada lo que dijo Evelyn Matei? Evidentemente porque la alcaldesa Matei tiene un liderazgo importante y uno esperaría que todos los liderazgos contribuyeran a encontrarnos más que a desencontrarnos. Hay una responsabilidad en esto y aquí llevamos muchos años de historia en el tema previsional. Entonces yo creo que es importante porque se señala como cuña que mejor no llegar a un acuerdo a cualquier costo. Nadie quiere llegar a un acuerdo a cualquier tipo de acuerdo, pero tampoco podemos seguir en el inmovilismo para siempre. Y hay bases para construir un buen acuerdo, pero se requiere voluntad política. Sí, dijo sus palabras en esta entrevista, la tercera, es si llegar a un acuerdo a cualquier precio, rompiendo la línea roja de cualquiera de estos dos temas, y se refiere a que toda capitalización individual y que tienen derecho los trabajadores a ver quiénes lo administran, ya estableció como líneas rojas Evelyn Matei aquello, la alcaldesa de Providencia, y por lo tanto... por eso le pregunto yo si el liderazgo de Chile Vamos, más importante que hay en estos momentos, dice que toda capitalización individual y que los trabajadores decidan quién administra, ¿no ha llegado a punto muerto entonces qué posibilidad tiene usted, ministra, de llegar a algún acuerdo? Si el liderazgo más importante de Chile Vamos le ha puesto esas dos líneas rojas. En relación al segundo punto, que se plantea que todo trabajador pueda elegir, ¿sí? A nosotros nos parece muy bien. Ya, por eso es bueno que ahora esté el Estado y no sea solo la AFP. Ya. Y en relación al otro punto, creo que es importante tener a la vista los resultados de la reforma que se quiere para el país. Y lo que hace 2 o 3 años atrás, que era un 3-3, era muy razonable, hoy día al parecer, cierto, a liderazgos como el de la alcaldesa o candidata Matei, cierto, no le parecen, pero yo espero que en realidad en función de las necesidades ciudadanas podamos ceder, porque si el gobierno ha cedido bastante y la oposición no cede nada, es como que en realidad no se quisiera una reforma previsional. Y me imagino que no vamos a estar todo este tiempo diciéndole una cosa a la gente para en realidad no querer hacerla. Y las palabras de Evelyn Matei no pueden ser un anticipo, esto de que no es prioridad la reforma de pensiones hoy día, no puede ser un anticipo de que en un eventual gobierno suyo no va a ser tema una reforma de pensiones. ¿No le preocupa aquello a usted? Yo creo que es una buena pregunta para la candidata. ¿Pero usted se lo preguntó también? No, yo espero que nosotros podamos resolver el mandato que nos ha dado el presidente de la República de intentar en este periodo encontrar una solución. ¿Puede ser la última oportunidad, tal vez en mucho tiempo, de hacer una reforma de pensiones? Mire, espero que lo podamos resolver ahora, sin perjuicio de aquello, y si con toda la oposición no cede, va a ser bien imposible llegar a un acuerdo. Pero no creo que eso cambie las condiciones materiales en las que viven las personas. O sea, no porque la política no priorice el tema de las pensiones, significa que a las personas se les solucionó su problema. Por el contrario, solo se va a agudizar y eso es muy lamentable. Ahora, Diego Chalper, el diputado de Renovación Nacional en Tolerancia Cero, nos decía ayer, esto tiene que zanjarse en este gobierno, y por otro lado decía que... Lo comparto. Sí, bueno, algo que comparten, el punto es cómo. Él decía que esta propuesta que hace el economista Bernardo Fontaine había sido conversado con usted y con el presidente de Renovación Nacional, el senador Galilea, y que es la idea de 3 puntos a capitalización individual y 1 punto, una especie de préstamo al Estado. ¿Cómo ve usted esa propuesta? ¿Puede ser una vía, ministra, de solución o de acercamiento? Es verdad lo que dice el diputado Chalper. Hemos conversado muchísimas alternativas, muchísimas. Entre otras, una modalidad de préstamo al Estado.
Y cada una de ellas tiene su lado favorable y su lado más negativo, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, si se produce un préstamo, en cualquier caso, lo que hay es contraer una deuda para el futuro. Y esa deuda no es solamente por el capital que se presta, sino que además por los intereses que esa deuda devenga hacia el futuro. Por tanto, no sé si al Estado, fuere quien fuera el gobierno, le convendría mucho contraer una deuda hoy día. De repente, si fuera por eso, mejor le convendría poner a disposición el capital. Cuando se hizo el cambio, el capital en dinero me refiero, de las cajas a la AFP, a las personas les entregaron un vale por, un papelito que decía bono de reconocimiento. Y ese papelito ha sido un gran pasivo para el Estado, es decir, para todos quienes han estado pagando sus impuestos estas últimas décadas, incluido el 1,5 millones de pensionados, que si mandamos toda la capitalización individual, van a quedar en el sacrificio. Y no solo eso, sino que además fueron los que pagaron la transición. Entonces, ministra, usted tiene esa... Evelyn Matei ha dicho que la línea roja es 6% a capitalización individual. ¿Usted tiene como línea roja el 3 y 3? Nosotros solo la línea roja que tenemos es que esta reforma tiene que subir pensión actual y futura, Mónica. Entonces, de estas conversaciones que están teniendo, es que se permita llegar a ese arreglo. No es una línea roja el 3 y 3, entonces. Nosotros tenemos toda la voluntad de llegar a un acuerdo y creemos que con la distribución del 3 y 3 es la forma que se puede lograr. Yo entiendo, ese es su óptimo. Con todo. Ese es su óptimo, pero ¿es una línea roja o es un óptimo? No, nuestro óptimo era el 6% un seguro social. Este es el subóptimo, digamos. Para compensar, ¿cierto? Un sistema exclusivamente basado en el riesgo individual, que es muy anormal entiendo en el el mundo. punto. Lo ideal era 6, para los otros el ideal es 6. Pero para los otros la línea roja es el 6 a capitalización individual. Entonces quiero preguntarle si para usted el 3 y 3 es o no una línea roja. O sea, le voy a responder al tiro, pero permítame decir una pequeña cosa antes. En realidad no es un 3 y 3, es un 13 en capitalización individual y un 3. Ya, me estoy refiriendo al 6 y claro, lo que pasa adicional. Es que esto hay que mirarlo en su integralidad, ¿cierto? Con esa integralidad. Con esa integralidad nosotros con ese 3% podemos hacer dos cosas esenciales. Subir a los que cotizaron una UF por cada 10 años cotizado, y a las mujeres que como vivimos más se les castiga en el sistema de pensiones. Si hay otra propuesta que cumple este efecto, nosotros siempre vamos a estar disponibles, lo hemos dicho desde el primer día. Y por ahí podría, en las conversaciones con Renovación Nacional, ¿para usted se le está abriendo alguna posibilidad distinta del 3 y 3 que pudiera permitir un acuerdo? Yo creo que es importante valorar los espacios que se han dado en la Comisión Trabajo, que preside el senador Moreira, donde está también el senador Cruzcoque y el senador Galilea. Claro, pero los tres salieron a decir hoy día, se cuadraron con Evelyn Matei y dijeron, acuerdo a cualquier precio no, y eso se entiende entonces de nuevo como que estarían en la línea de Evelyn Matei, y por lo tanto yo le pregunto si sabe, ¿usted cree que se endureció en estos días el discurso o no? Yo creo que, para continuar, nosotros tenemos un trabajo que está en curso. Y ese trabajo que está en curso a través de un comité técnico, que los senadores, cierto, tanto Saavedra como Sepúlveda, la senadora Sepúlveda, que también están en la comisión, han designado sus representantes, va avanzando. Y creemos que eso hay que dejarlo seguir su curso. Vamos a tener noticias muy pronto. Y ahí vamos a saber si en definitiva logramos o no hacer que no fueran las líneas rojas las que ganaran. No fueran las AFP las únicas que siguen ganando todo evento, sino que en realidad pudiéramos encontrar una solución para los pensionados. Vamos a las 40 horas, pero antes una polémica que no es con la oposición, es al interior de su bloque, porque hay una pelea entre la diputada Gael Yeomans y el PPD, que están muy molestos con la diputada porque ella dijo en el fondo que habían tenido que hubo que negociar y compensar para que votaran a favor justamente, y dijo además las reformas gravitantes que tiene el gobierno como pensiones o salud. Quiero que el gobierno, dijo la diputada Gael Yeomans, dé la pelea hasta el final, pero no veo el mismo empeño en todos los parlamentarios del oficialismo. Por ejemplo, en pensiones hubo que negociar y compensar para que votaran a favor a la bancada PPD independiente. Primero, para separar. Hubo que compensar y negociar y convencer a la bancada PPD independiente. Mire, en el Parlamento, dada su amplia diversidad, siempre hay que conversar con todos. Sí. Y por tanto, quiero señalar que esa es parte de la esencia de hacer la política. Yo no lo dramatizo, creo que hay... ¿Estaban más reacios en el PPD? No, hay aportes que se van haciendo en la discusión, Mónica, a veces por parte de una o de otra bancada, y uno tiene que ir viendo la factibilidad de poder acogerlas o no. ¿Pero le parecieron justas estas palabras hacia la bancada PPD?
Desconozco, digamos, la trastienda que hay en la conversación entre los parlamentarios, pero lo que podría decirles es que nosotros como Ejecutivo estamos concentrados en el Senado para sacar el proyecto adelante, y esto requiere la concurrencia de todas las fuerzas políticas del oficialismo. O sea, no se quiere pelear con nadie ahora. No creo que sea buena idea, además. No creo que sea muy buena idea. Convengamos que no tenemos mayoría en el Senado. Ahora, perdone, no solamente el oficialismo para sacar adelante pensiones el que tenga que estar apoyando al gobierno, sino que también la oposición. Por eso es indispensable un acuerdo, y las líneas rojas para construir acuerdos no sirven. ¿El gobierno va a dar la pelea hasta el final, como pide la diputada? El gobierno está trabajando por un acuerdo más que dando una pelea. En eso estamos. 40 horas, ¿cuál es el balance que ustedes hacen? ¿Y qué es lo más novedoso de ese balance? Ya. Adelante, ¿no? Porque mañana viene el oficial. Hoy día estamos a 26, ¿no? Estamos a 27. Cumplimos un mes y un día desde las 40 horas. Ha sido, yo diría, un mes bien intenso, porque 40 horas, además de la reducción de la jornada, traía lo que las personas llaman la reducción de la aplicación del artículo 22, que es excepción de jornada, y traía además este tema de bandas horarias y de compensación de horas extras por días trabajados. Entonces ha habido una gran producción de normativa administrativa y también de fiscalización, de acompañamiento y de reuniones con empleadores y trabajadores. Y lo más interesante, Mónica, que le vamos a anticipar es que tenemos ya muchas empresas que están en 40 horas. Hay que recordar que este año recién se bajaba de las 45 a las 44. Como obligación. Como obligación, piso mínimo. 40 horas? El año pasado ya ingresaron 18.000 empresas. Y este año se proyecta que ingresen tengo por aquí el dato, 31.000 más. 31.000 más. Sí. Entonces tenemos un calendario de empresas que van, ¿cierto?, sumándose paulatinamente hasta el 5º año a las 40 horas, lo cual es una muy buena noticia, porque muchos empleadores han tomado esto como el plazo máximo y se han empezado a adaptar antes. El reclamo de los empresarios por un pronunciamiento respecto al artículo 22, ¿le parece razonable? Mire, la Dirección del Trabajo lo va a analizar en su mérito, pero creo que cuando hay cambios tan sustantivos en la normativa, como ocurrió en este caso, porque el 22 era una ventanita que se convirtió en un portón, ¿no? Era una excepción y se convirtió en un uso más menos masivo de no tener jornada, siendo que la jornada es un derecho laboral. Me parece importante que se puedan hacer todas las precisiones que se requieran, así que la Dirección del Trabajo lo va a evaluar en su mérito para establecer esta relación de fiscalización directa, que hoy día se establece en la hipótesis legal. Sin duda hay varios elementos que tener a la vista, así que no tenemos dificultad, por el contrario, creo que pedir una aclaración sobre la materia va a contribuir. Entonces, en total, entre las del año pasado y este año van a ser... Hay 31.000 que se van a sumar este año y 18.000 que se sumaron el año pasado. O sea, serían 49.000... Casi 50.000 empresas. Casi 50.000 empresas a fines de este año, eso es lo proyectado, con 40 horas. Con 40 horas, y tenemos, como señalaba, el calendario de los años que siguen, porque las empresas presentaron una declaración jurada, donde fueron informando esta tarea que hasta tampoco se parecía imposible, ¿no? Parecía improbable, imposible, pero que además, con un plazo legal más extenso, ha mostrado que mucha gente lo ha hecho antes, porque contribuye a la calidad de vida de las personas. ¿Algún otro balance o conclusión más importante que vayan a revelar mañana que nos pueda adelantar de las 40 horas? Me va a quedar, ¿cree que revele todo hoy día? Todo, no, todo. Más que todo haría un llamado en particular a las farmacias, que ¿Por qué? Me han tenido preocupada la situación de las farmacias como ministra del Trabajo, Mónica, porque no todas, por cierto, no todas, no quiero generalizar, pero sí algunas de estas importantes que se conocen, ¿cierto? De las grandes cadenas. Claro, que además curiosamente hasta tuvieron otro tema reputacional importante con el tema de la colusión de los precios de los medicamentos. Entonces pienso cómo la confianza y la fe pública avanza, ¿no? Avanza en una buena relación con las empresas también. ¿Qué les preocupa en la farmacia? Nos preocupa porque han persistido en este tema de reducir la jornada en base a 12 minutos. Entonces, en realidad, sí, la gran mayoría de las empresas ha hecho suyo, digamos, no solamente el cumplimiento de la ley, sino que además ha propuesto calendarios para adelantarse. ¿Cuál es el objetivo de mantener esta otra tensión en la cual en realidad no solamente no están cumpliendo con la normativa, sino que además han sido fiscalizadas, infraccionadas, y algo que es una buena noticia para sus propios trabajadores? Como les dicen ellos, sus propios colaboradores terminan imponiéndoles una fórmula que genera mucho molestia, digamos. Y daño reputacional, dice usted. Sí, por supuesto, sí. Pero además con la gente que trabaja ahí, o sea, ¿para qué?
¿Para qué hacer este tipo de cosas? Esa es una cosa que uno se tiene que preguntar. Un par de cosas para ir cerrando. Sí. En Agenda Económica, fines de febrero, con Nicolás Paut, usted dijo que a más tardar en abril se iba a presentar un nuevo subsidio para empleos formales. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, mire, en primer lugar, desde que tomamos el gobierno, en toda esta etapa más estabilizadora de la economía, usted sabe cómo estaba la inflación y todo lo que fue ocurriendo, que estaba sobre el 14%, hemos visto que se ha ido produciendo un momento de recuperación de puestos de trabajo importante, que hoy día nos tiene cerca de con 500.000 puestos de trabajo nuevos y que esperamos además se siga dinamizando, porque en los últimos meses ha ido tomando más velocidad, y esta lógica en la cual entraba más gente al mercado del trabajo versus la cantidad de puestos de trabajo que se creaban en un mes, ¿viene o no viene? se ha ido invirtiendo. ¿Viene o no Entonces, viene sí una reorganización de los subsidios laborales pensado no en la contingencia, sino que pensado en el futuro del trabajo. ¿Pero se va a cumplir con este subsidio al empleo formal que se había comprometido? Sí, lo que pasa, Mónica, es que no es un sí o no, porque deme 2 segundos Por solamente. Mire, aquí hay varios subsidios al empleo, pero son dispersos y quedaron anclados además a montos bajos y piden hartos requisitos. Entonces debiéramos tener en nuestro país, esto lo estuve conversando el otro día y agradezco la opinión del economista David Bravo que nos hizo llegar, en instrumentos que sean flexibles y que permitan ante ciertas contingencias poder actuar más rápido a los países. Entonces estamos pensando en una solución más de mediano plazo, más que de la contingencia, porque la economía se está recuperando, estamos con una expectativa de crecimiento mayor de lo que se había proyectado, a pesar de todos los agoreros del pesimismo, como señala el ministro de Hacienda. La inflación está más o menos controlada. ¿Esta reorganización de los subsidios? Estamos en ese trabajo, pero créame que en el Ministerio del Trabajo no dejamos de trabajar. ¿No tiene fecha? ¿No tiene fecha? No, estamos en esa tarea, pero estamos con varias cosas. Cierro. Estamos también, solo para contarle, por cumplir además en estos días las indicaciones, ingresar indicaciones al proyecto de equidad salarial, que es de tanta justicia en nuestro país. Además está Sala Cuna presentado, pensión, entonces estamos con una agenda intensa. Cierro con 2 cosas. Lo primero, que no tiene que ver con el ámbito laboral estrictamente. Se ha anunciado en el Partido Comunista que Bárbara Figueroa podría ser postulante a gobernadora de la región metropolitana. ¿Qué le parece? Militante junto con usted del Partido Bárbara Comunista. es una tremenda dirigente, pero desde mi rol de ministra prefiero como no entrar en las discusiones partidarias, porque si no se confunde un poco. Pero ¿qué quiere que le diga? Bárbara es una tremenda dirigente. Espero de todas formas que la unidad de la centroizquierda siempre pueda prevalecer, digamos, pero claramente ahí hay aportes que ella podría hacer eventualmente. Pero es importante lo que se juegan en esta elección. Sí, claro. Yo creo que es importante lo que se juega en todas las elecciones del país siempre, y en este caso, cierto, creo que es importante además tener a la vista cuando la gente va a votar, que vote muy informadamente, porque yo lo veo a veces bueno, esta no es una elección parlamentaria, ¿no? Pero lo veo a veces en el Parlamento, cosas que son puros derechos para las personas, igualmente algunos se oponen, y no logro entender por qué la gente igualmente vota por ella. Quiero cerrar con algo que usted es parte... Antes no era, pero ahora es parte del... No usted, sino que la cartera del trabajo no era parte del comité político. Usted es parte del comité político, entonces escucha todas las discusiones de los temas políticos. Y dicen que tiene buena muñeca y que sabe harto lo que ahí pasa. Entonces, usted sabe, por ejemplo, que el tema del litio es un tremendo tema. No le voy a preguntar por los contratos ni nada de eso, pero SQM entonces y el acuerdo al que se puede llegar con ellos es un tema súper importante, del cual ha hablado hartas veces el presidente de la República. Y hoy día hay una discusión que es también política, que tiene que ver con si se extiende o no esta cláusula de exclusión a Julio Ponce Lerú, más allá de lo que ya se negoció. Y el senador Núñez, militante del Partido Comunista, dijo que en verdad, si no se extendía más allá, él en verdad prefería que no hubiera acuerdo. Y todos sabemos quién es Julio Ponce Lerú y sabemos los resquemores y incluso las críticas que el propio presidente le hizo en su momento. Entonces yo quisiera preguntarle si esto es un problema complicado para el gobierno, si les gustaría tener alineados, sea cual sea en el fondo el acuerdo al que logren llegar con SQM o no, porque está la disyuntiva entre lograr o no una exclusión por mayor tiempo, que tendría que ser casi voluntaria de Julio Ponce Lerú, o no, y lograr alinear a los parlamentarios. ¿Cómo se está viendo eso? Porque sé que fue y ha sido tema en el comité político. Bueno, en primer lugar quisiera señalar que todos estos temas, bajo el liderazgo del presidente, están a cargo de otros ministros. Yo lo sé, pero y en particular, cierto, si de Máximo Pacheco. Pero sobre el punto, mire, el tema del litio es tan relevante para el país que sin duda el gobierno quisiera contar con el apoyo de todo el oficialismo.
pero en los gobiernos, el oficialismo, el ejecutivo y el Parlamento conversan los temas. Así que a lo mejor falta conversar un poco más. ¿Pero es un tema complejo por la figura de Julio Ponce? Yo creo que ese tema ya está bastante, diría yo, superado por parte del Ejecutivo. Por algo se han hecho las propuestas que se han hecho. Sé que a muchos no les agrada o no nos agrada, más con todo, hoy día la realidad en temas de explotación del litio indica que ese es el camino que nuestro país debiera seguir. Yo sé que no quieren soltar prenda, estamos terminando la entrevista, pero ¿alguna cosita va a haber? ¿Alguna novedad en la cuenta pública de trabajo? ¿Va a haber algún anuncio, así algo que nos pueda? Pero Mónica, margen, le cuento cosa? algo. Estamos implementando conciliación de la vida laboral, familiar y personal. ¿Por ahí va a ir el énfasis? La ley sana. Déjenme contarle que hay una quinta contingencia aprobada ahora. Lo quiero comentar porque es poco conocido el beneficio, pero para las madres y padres que tienen hijos que ni Dios quiera, a veces sufren una hospitalización, ¿cierto? Ahora que vienen los virus respiratorios. Una que ha pasado por esas cosas en la vida, ahora van a tener derecho a un permiso. Estamos implementando las 40 horas, estamos tratando de sacar pensiones a la cuna, vamos a ingresar equidad salarial. Así que todo lo que pueda venir en anuncio del presidente, que por cierto lo va a hacer él y no la suscrita, va a ser solamente seguir fortaleciendo el trabajo que ya hemos desarrollado. Ministra Janet Jara, muchísimas gracias por haber venido en un día más súper atareado aquí a CNN Prime. Muchísimas gracias. A usted. Vamos a otras materias. El séptimo juzgado de garantía decretó la prisión preventiva para 5 de los 12 ex carabineros acusados de corrupción. Cohecho, tráfico de drogas y apremios ilegítimos son algunos de los delitos que se imputan en esta causa, donde se establecieron 180 días de plazo inicial para la investigación. La nota es de Estefanía Bustamante. Ahora, otra cosa distinta es la necesidad de cautela. Una cosa era reconocer los delitos y otra la prisión preventiva para los 12 carabineros investigados por corrupción. Pese a la solicitud de la Fiscalía, solo 5 quedaron tras las rejas, 2 con arresto domiciliario total y 4 con reclusión nocturna. Son 12 imputados y 9 hechos, entre ellos millonarios pagos de comerciantes chinos a cambio de seguridad policial. Indicaban que era mejor tener un carabinero activo que contratar estas empresas de seguridad que cuentan con carabineros en retiro. Incluso indicando que esas empresas eran particularmente más caras que estas. Los funcionarios, en el fondo, cuando prestaban el servicio de seguridad, estaban al interior del local. Al interior del local. 1.600.000 pesos por funcionario para labores de seguridad fue el monto que decidió pagar un locatario chino durante 8 meses. Dejó de hacerlo al percatarse que este servicio había dejado de hacerse. Fue ahí cuando estos carabineros retomaron las fiscalizaciones al local. Puede parecer una locura a los señores fiscales lo que voy a decir, pero esto es un contrato de prestación de servicio entre una empresa y funcionarios o exfuncionarios de carabineros que prestan un servicio legal de seguridad en horarios fuera de su trabajo, actuando de una manera de intermediario, ¿no es cierto?, o por decirlo de alguna manera empresarial. Son los que hicieron las cotizaciones, efectivamente, señoría. No le estoy entendiendo la alegación. Se la explico de inmediato, señoría, no tengo ningún problema en aclararla. Señoría. Usted me dice que los funcionarios policiales sí hicieron cotización de Señoría. servicios de seguridad, pero que eso no es ilegal. Para cobrar esos servicios usaban nombres falsos como Felipe y Andrés. Fueron ellos los que revisaron un restaurante sin autorización cuando el dueño se negó a pagar los 600.000 pesos que pedían para no molestar. Sacaron una multa y decomisaron productos, aun cuando el local no se inauguraba. Que le dice, me voy a llevar todo tu vino, tus cervezas que tienes en tu bodega. Dejaron 15 botellas de alcohol. Y cuando dejan estas 15 botellas, les dicen, tomen eso, en el fondo tomen eso, las 15 botellas, para que se lo tomen ustedes. Y tranquilo, dile a tu jefe que en 2 días se lo devuelvo. Eran hostigados permanentemente con fiscalizaciones varias en el mismo día. Los vehículos policiales se paraban en el frontis de estos locales, hacían control de identidad de las personas que ingresaban. Por lo tanto, también había una casi obligación o una necesidad de ellos para poder funcionar en sus locales. Tras la incautación de alcoholes al local cerrado, uno de los mismos imputados denunció a otros compañeros para desviar la atención. En la Dirección de Asuntos Internos de Carabineros dejó en evidencia el modus operandi de otros funcionarios en el barrio Meix. Da cuenta, en el fondo, de 2 cosas. Primero, de la dinámica que existe al interior
de la comunidad china en cuanto a los pagos que realizan, como también de la reiterada actitud que mantiene el imputado de realizar denuncias a Baikar con el objeto de mantenerse como fuera de foco. Tanto las defensas como la propia Fiscalía apelarán a la decisión del 7º Juzgado de Garantía. En el caso del Ministerio Público, el persecutor advirtió el peligro sobre la libertad de quienes conocen no solo el territorio, sino que también el sistema penal. Las razones que ha tenido el tribunal para hacer esta diferenciación tienen que ver básicamente por el número de delitos que han sido formalizados. Vamos a analizar los antecedentes y evaluaremos si corresponde presentar algún tipo de recurso de apelación. La verdad que no quedamos muy conformes, ¿ya? Ahora, obviamente, ¿no es cierto?, hay un cúmulo de información muy importante, son casi 2 años de investigación, por lo tanto es entendible que el tribunal haya actuado de la forma que actuó. Son 6.000 fojas de una extensa investigación del Ministerio Público que imputa los delitos de cohecho, falsificación de instrumento público, detención ilegal, apremios ilegítimos y microtráfico de drogas. El tribunal, en tanto, estableció un plazo de 180 días de investigación. 6 millones de personas se han vacunado contra la influenza, según reportó el Ministerio de Salud. Con esa cifra, la cartera salió a enfrentar las críticas surgidas desde la oposición por el manejo del plan de inoculación por los virus respiratorios. De momento, la principal preocupación radica en los adultos mayores y las embarazadas. Los detalles en la nota de Daniela González. Adultos mayores, embarazadas y enfermos crónicos. A ellos va el llamado. Para prevenir lo que nos pueda ocurrir si no los vacunamos. Tanta gente enferma, hay que protegerse. Hay que vacunarse, estar al día, para evitar contagio. Y ellos lo saben muy bien. La vacunación disminuye sustancialmente el riesgo de muerte o de síntomas asociados a la influenza o al COVID-19. Por eso mismo es que diversos municipios han iniciado operativos extramurales, como Santiago. Es muy necesario poder vacunarse, así que ese es el llamado que hacemos a toda la población, particularmente a la población objetiva, poder venir a vacunarse a los espacios que hemos dispuesto como Municipalidad de Santiago, en nuestros 4 centros de salud familiar de la comuna, también lo estamos haciendo en nuestros establecimientos educacionales y en espacios públicos. Puntualmente se habilitó un vacunatorio en la Plaza de Armas de Santiago, lo que también se replicó en Maipú, en pleno centro neurálgico de la comuna. Hemos decidido habilitar este punto extramural en el epicentro de nuestra comuna, aquí en plena Plaza de Maipú. Es un espacio totalmente abierto para todos los vecinos y vecinas de Maipú y de otras comunas que sean parte de los grupos objetivos. Hasta el momento, 64,7% de la población objetivo está vacunada. La meta es llegar a un 85% antes de que comience el invierno. Además, todo indica que la circulación viral se adelantó, por eso la gravedad del asunto. Por eso mismo es importante tomar las medidas, las precauciones y vacunarse, ya que está el tema bien en su pic hoy en día. No quería vacunarme, pues, pero mi hijo me trajo. Me dijo, vamos a vacunarnos. Yo tampoco quería vacunarme, pero tengo una enfermedad autoinmune, entonces yo dije, no, tengo que hacerlo. Vacunarse es lo principal, pero la campaña de vacunación no ha estado exenta de críticas. Parlamentarios de oposición han acusado un mal manejo para hacer frente a la circulación viral, algo que fue tajantemente negado por La Moneda. El Ministerio de Salud triplicó lo que es la muestra del testeo, ¿ya?, de personas de la población a lo largo y ancho de nuestro país. O sea, estamos testeando más. Y respecto a los contagios de ese universo testeado, no hay un aumento considerable de la influencia, estamos un poco más del 50%. De hecho, las mismas voces críticas habían solicitado la salida de la subsecretaria de Salud, Andrea Albagli. Sin embargo, en una actividad, la por ahora ministra subrogante respondió con fuerza. Es importante cuando estamos haciendo un análisis de políticas públicas y estrategias poblacionales que opinemos sobre los datos. Tenemos 6 millones de personas vacunadas, así que yo no sé de qué fracaso están hablando, pero a todas luces, con los datos objetivos, esta campaña ha sido un buen avance. Por supuesto, seguiré en mis funciones. Y si revisamos un poco más los números, preocupa la cifra de mujeres embarazadas no vacunadas. Solo el 40,78% de este grupo se ha protegido contra la influenza. Los niños entre 6 meses y 5 años también tienen una cifra baja, 59,31%. Y para qué hablar de los adultos mayores, esta vez se amplió la edad de exigencia, ya no son 65 años, sino 60. A pesar de esto, la cifra de vacunación en este grupo es del 52,2%. Es muy importante estar al día en la vacunación contra coronavirus e influenza.
así como con la inmunización para niños y niñas menores de 6 meses contra el virus sincicial. Estas tecnologías han demostrado ser seguras y efectivas y prevenir el desarrollo de enfermedad grave a raíz de estos virus. Mevacuno.gov.cl es el sitio donde puede encontrar cada uno de los 1.300 puntos de vacunación extramural. 900 de ellos también administran el medicamento contra el virus sincicial. Un mes se cumplió del brutal asesinato de 3 funcionarios de Carabineros en Cañete. Aún no hay detenidos, pero la indagatoria podría estar cerca de tener avances concretos. Así al menos se apuntó desde el Ministerio Público. Desde el gobierno llamaron a la cautela por lo compleja que ha sido la investigación, habiendo además en los énfasis algunas diferencias respecto entre el fiscal de la causa y el fiscal nacional. Pero los detalles los tiene Belén Saldías. No ha sido una tarea fácil, pero sí ha sido una prioridad. Y es que a un mes de que ocurrió el triple asesinato de los funcionarios de Carabineros en Cañete, aún no hay detenidos, por lo que los ojos están puestos en la investigación que se ha llevado a cabo. Complejo panorama que por estos días parece auspicioso para el Ministerio Público. Conociendo los reportes que nos han planteado de los avances de la investigación, el equipo de trabajo hemos conseguido organizar, o que el fiscal Garrido ha convocado, de los medios que ha puesto Carabineros, que es la policía a cargo de las diligencias, para realizar esta investigación, es que todo aquello nos permite ser optimistas respecto de su resultado. Son varios los antecedentes que se han ido conociendo en estas semanas. Se maneja la hipótesis de que los carabineros fueron emboscados, de una pluralidad de personas a cargo del ataque y que hubo planificación para concretarlo. Por eso el optimismo de la Fiscalía. Se habló incluso de que la indagatoria estaría próxima a presentar a los autores ante la justicia. Sin embargo, desde el gobierno llamaron a la cautela, ya que es de conocimiento que la investigación y todos los factores asociados son más bien complejos. Desde el primer día se han estado teniendo avances, líneas investigativas, pero no estamos en condiciones y no podemos anticipar las fechas en que eso va a suceder. No lo hacemos jamás porque eso es darle ventaja a los delincuentes que deben estar escondiéndose y tratando de interrumpir la labor de la justicia. El trabajo durante estas semanas ha estado a cargo de un equipo especializado del Ministerio Público, liderado por el persecutor regional de la Araucanía, Roberto Garrido. Si bien confirmaron los avances, aseguraron que aún queda bastante trabajo por hacer. Actualmente se trabaja en las coincidencias que se han encontrado con otros hechos registrados en la macrozona sur. Todos los días avanzamos un poco, pero eso no quiere decir de que el caso esté resuelto, esté próximo a resolverse. Las expresiones de optimismo que hemos escuchado de diferentes autoridades son, desde nuestro punto de vista, un respaldo al trabajo que está realizando la Fiscalía. Es importante destacar que no podemos, desde el punto de vista del Ministerio Público y de la Fiscalía, asegurar ni comprometernos con ningún resultado. Y es que uno de los principales factores que estaría complejizando la indagatoria es la ruralidad. No se cuenta, por ejemplo, con cámaras de seguridad como en la ciudad, y la presencia de testigos también es más difícil, sobre todo porque la habitabilidad en la zona es más espaciada y porque fue durante horas de la noche. Sin embargo, no es lo único. Múltiples complejidades que se deben asumir cuando se trata de una investigación de estas características. La presencia de testigos es difícil. Y además de eso, como se trata de personas además que resulta muchas veces difícil de asegurarles la protección, temen por su integridad en el caso de proporcionar algún tipo de colaboración. Lo importante por ahora y en lo que todos coinciden es en esclarecer la dinámica de los hechos y poder dar con los responsables de este crimen. Hasta la fecha se han tomado declaraciones a cerca de 100 personas como parte de las diligencias asociadas. De todas formas, varias voces apuntan a la necesidad de fortalecer las investigaciones en zonas rurales. Esperamos naturalmente que pronto se resuelva este caso macabro del asesinato de los 3 carabineros. Y si eso ocurre, fundamentalmente es por el fiscal Roberto Garrido y su equipo de trabajo. Y eso yo quiero invitar al gobierno a que invierta más, a que le entregue más recursos a la Fiscalía. Si tuviéramos más recursos en la Fiscalía de la Araucanía, resolveríamos mucho más casos. Atraparlos, llevarlos a la justicia y probar no va a ser algo fácil. Pero lo que sí esperamos es que aquí todas las instituciones actúen con celeridad.
El terrorismo en la Araucanía existe, es real y está muy vivo, a diferencia de lo que han intentado hacernos creer. Y es importante que la autoridad demuestre a través de todas las instituciones que se va a perseguir. Consultado al Ministerio Público por la eventual autoría del ataque de la ORT Lafkenche que ha circulado, no lo confirmaron ni lo descartaron, apuntando a que la reserva es clave para el éxito de la investigación. En un 15% se proyecta el alza en las cuentas de la luz en pleno invierno, pero este incremento va a ser acompañado de un subsidio. ¿A quiénes va a beneficiar? ¿Cómo acceder a él? Camila Sumastre nos cuenta. Viviana y Gabriela son comerciantes del centro de Santiago. Gastan entre 90.000 y 37.000 pesos al mes en luz, montos que podrían llegar a rondar los 103.000 y 42.000 para julio. Está complicado porque al final está subiendo todo y va sumando todo y es más difícil para la gente también. Mira, todo ha estado subiendo considerablemente, así que en realidad quejarse no es mucho lo que uno puede hacer, pero bueno, tratar de ir ahorrando en lo que se pueda. Bueno, yo acá en el taller no puedo ahorrar electricidad. Se trata de un incremento en las cuentas de la luz, las que, según las autoridades, promediará un 15% y que será proporcional al consumo de cada hogar. Esto es significativamente menor de lo que hubiera ocurrido si hubiéramos implementado la ley que modificamos. Es una alza que es necesaria. Las alzas de tarifa vienen de dos efectos diferentes. Por una parte, el sinceramiento de las tarifas reales, que no se habían sincerado desde el año 2019. Y en segundo lugar, el comienzo paulatino del pago de esta deuda que asciende a más de 5.000 millones de dólares y que la nueva ley establece que se va a pagar en un periodo muy largo hasta el año 2037, si no me equivoco. Pero este incremento será acompañado de una ley de estabilización. Se trata de subsidios para el 40% de los hogares de menores ingresos en el registro social y otro de un descuento del 30% del precio final de las tarifas para los habitantes de Mejillones, Tocopilla, Huasco, Quintero, Puchuncaví y Coronel, zonas de sacrificio energético. Se va a acompañar con un subsidio para clientes vulnerables. Nosotros aspiramos llegar a 1,5 millones de hogares y además la idea es que este subsidio al menos se va a extender por el año 24, el año 25 y el año 26 y durante esos periodos de tiempo la gente puede cambiar de domicilio. En el caso del RGT o Reconocimiento de Generación Territorial, ese no es por postulación, ese es todos los domicilios que están ubicados en esa comuna, en alguna de estas 6 comunas que albergaron o todavía albergan centrales de generación a carbón. Anuncios en energía que se suman al almacenamiento energético de corta duración, sistema que contemplaba una licitación de 2.000 millones de dólares, la que finalmente será eliminada tras alcanzar la meta prevista para 2030 para este objetivo. Ya no va a ser necesaria porque el mercado reaccionó y dentro del último año se han cerrado decisiones de inversión de cerca de 1,5 gigas de iniciativas de almacenamiento. Eso es muy positivo porque si se suma a el medio giga que ya teníamos en construcción y operación, eso redondea los 2 gigas. Los sistemas de almacenamiento son dispositivos que permiten mover dentro del tiempo bloques de energía. Hoy día lo que está ocurriendo es que hay mucha producción solar y por lo tanto es necesario moverla hacia las horas de noche. La industria ha reaccionado aceleradamente en instalar sistemas de almacenamiento. Ya hay más de 500 megawatts instalados con sistemas de almacenamiento de duraciones en torno a 3 horas. ¿Qué es lo que ha pasado con la penetración renovable en la red? Hoy día tenemos horas en el día, especialmente a mediodía, 1, 2 de la tarde, en donde el porcentaje de energías renovables no convencionales en la red supera el 75%, pero es durante una sola hora en el día. Entonces, el gran desafío es que ese porcentaje alto de presencia en renovables se traslade hacia las horas de punta de consumo. Finalmente, el Ministerio de Energía anunció que buscará darle prioridad a la reforma de distribución eléctrica, con el objetivo de agilizar los procesos de reparación y suministro frente a los cortes masivos registrados recientemente producto de los sistemas frontales. Ya está. Es aquí. Sí, en Lo Barnechea. A ver si lo vemos de nuevo porque pasó tan rápido que no se pudo ver, pero ahí está. Un hallazgo sorprendente fue captado a través de cámaras trampa ubicadas en la comuna de Lo Barnechea, específicamente en el Santuario Natural de Hierba Loca. Se trata de quien vieron ahí, del gato andino, un felino que habita en sectores cordilleranos de Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Lo particular del caballero que ven ahí, de este avistamiento, es que actualmente este
felino se encuentra en peligro de extinción con apenas 1.400 ejemplares adultos con vida. El hallazgo se realizó gracias al trabajo colaborativo entre la Alianza Gato Andino y Greenpeace Chile, quienes liberan las imágenes en el marco del Día Mundial de la Biodiversidad. Pese a que antes se creyó que su población estaba limitada al norte de nuestro país, desde 2014 se han conseguido otros registros que los ubican por ahí por Farellones, aquí en la región metropolitana, y también, fíjense, en la región del Maule. Precioso el gato andino. Ahí está, para que disfruten de esas imágenes y del tremendo trabajo también. Son importantes estas imágenes porque al final lo que no se conoce no se quiere, lo que no se quiere no se conserva. Ahí está, se fue. Ahí se escondió en su casa. Ya es verdad, si yo soy más de perros, pero este es el gato andino, pues está en otra categoría. Ya, 9 de la noche con 39 minutos. ¿Cómo estás, Alicia Contreras? ¿Gatuna o perruna? Los dos, pero me gustan igual los gatos. Ah, como que no me quieres decir, todo el equipo Inter le gustan los gatos. ¿Qué pasa? ¿Por qué contratan en este canal gente poco confiable que le gustan los gatos? Y va a llegar todo en Twitter, ay, dijo que son poco confiables. Es una broma, es un requisito para estar en Inter en este canal que le gusten los gatos. Ok, ¿con qué partimos? Porque está bien movida la agenda. Sí, lamentablemente. Tristemente. Partimos con este ataque en la ciudad de Rafah que dejó 45 muertos, la mayoría de ellos niños y mujeres que murieron calcinados en este ataque a un campo de refugiados en el sur de la Franja de Gaza, un lugar que debía ser seguro según Israel, pero que finalmente atacan este lugar, ellos dicen para atacar un complejo de Hamas, pero que termina con la muerte de 45 civiles y que fue condenado internacionalmente. El primer ministro de Israel durante la tarde reconoció que fue un trágico error lo que pasó en esta zona y que ocurre a solo días de que la Corte Internacional de Justicia obligara a Israel a detener sus operaciones en Rafah. Finalmente eso no ocurre. Todos los detalles los vemos en la nota de Samuel Sánchez. Estábamos sentados en la puerta de la casa a salvo. De repente escuchamos el sonido de un misil. Corrimos y encontramos la calle cubierta de humo. No vimos nada. Entramos en la casa y no encontramos a nadie cuando revisamos la pared. Encontramos a una niña y un joven que habían sido cortados en pedazos. Alrededor de 45 personas, en su mayoría niños y mujeres, murieron tras el ataque israelí a un campamento de refugiados. El ejército justificó el ataque asegurando que iba dirigido a un complejo de Hamas. Quemaron al pueblo. Lo quemaron todo el barrio de Tal al-Sultán. La gente todavía está ardiendo. Alá nos basta porque él es el mejor dispensador de los asuntos. ¿Qué más puedo decir? No puedo decir nada. De repente un misil cayó sobre nosotros en un barrio. Toda la gente está quemada. Anda y ve a ver lo que les pasó. Según los informes iniciales, estos son informes iniciales, un incendio estalló después del ataque que parece haber cobrado vidas civiles. Las víctimas civiles son desesperadamente tristes, pero esta es la guerra que jamás quería y comenzó. El lugar del ataque donde se incendiaron las carpas que refugiaban a los gazatíes había sido designada por Israel como área humanitaria. En Rafah ya hemos evacuado a cerca de 1 millón de residentes no combatientes y a pesar de nuestros mayores esfuerzos para no dañar a los no combatientes, algo lamentablemente salió trágicamente mal. Estamos investigando el incidente y llegaremos a conclusiones porque esa es nuestra política. La afirmación de la ocupación de la presencia de hombres armados en el lugar de la masacre durante su ejecución es vergonzosa y falsa. Y es refutada por imágenes de los cuerpos de los civiles martirizados, incluidos niños y mujeres. Varias organizaciones humanitarias han condenado enérgicamente el bombardeo. La Unión Europea solicitó una investigación inmediata. Mientras tanto, varios líderes mundiales expresaron su preocupación. Vi imágenes, son profundamente perturbadoras y horrorosas. Creo que hemos sido claros más de una vez. No hay espacio seguro en Gaza. Solo 3 días antes de este ataque, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel cesar sus operaciones militares en Rafah. El jefe de política exterior de la Unión Europea anunció la reactivación de la misión de asistencia fronteriza en Rafah. Las horribles noticias que salen de Rafah sobre los ataques aéreos israelíes que matan a docenas de personas desplazadas. La última cifra parece ser de alrededor de 40 personas, incluidos niños pequeños quemados. Lo condeno en los términos más enérgicos.
Propuse a los ministros y me dieron luz verde, la luz verde política para reactivar la misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea al cruce de Rafah. Nuestra misión de control fronterizo en Rafah, que lleva años durmiendo sin actividad. El ataque en Rafah ocurrió horas después de que las alarmas antiaéreas sonaran en Tel Aviv, debido al lanzamiento de 8 proyectiles por parte de Hamas. La mayoría fueron interceptados por la cúpula de hierro, causando únicamente daños materiales. Ya, según Israel, ya están investigando el caso para ver qué pasó, pero desde la comunidad internacional dicen que cómo es posible no prever que este ataque iba a terminar con la muerte de numerosos civiles, 45 personas en un campamento de refugiados que estaban ahí precisamente porque les habían dicho que era un lugar seguro. O sea, no hay justificación posible, las imágenes son desgarradoras, las imágenes además, hay muchas que obviamente que no podemos mostrar, sí, pero son desgarradoras, de niños heridos, quemados, muertos, con sus padres, sus madres. Es horroroso y con tanta precisión que existe hoy día, incluso para ataques o asesinatos de todos los países del mundo. Sabemos la tecnología que tienen para ir a un punto específico. Y además, ojo, que esto ocurre después de que Hamas lanzara cohetes a Tel Aviv. Entonces también esto se puede leer como una repercusión de otro ataque de Hamas. Pero brutal. Brutal. Pasamos al siguiente tema y nos vamos a Papúa Nueva Guinea porque ya les comentábamos de este deslizamiento de tierra. Se habló en un inicio que habría 100 personas que habrían muerto por este deslizamiento de tierra. Las autoridades hicieron un recálculo, por así decirlo, y serían 2.000 personas las que estarían enterradas bajo la tierra por este deslizamiento que ocurrió el viernes en la noche, a eso de las 3 de la mañana, que pilló a los habitantes de esta aldea un poco más lejana de la capital de Papúa Nueva Guinea durmiendo. Según las autoridades, serían 2.000 personas que estarían enterradas, y acá hay muchas dificultades para acceder a la zona porque también se bloquearon los caminos, entonces ha costado que los rescatistas lleguen al lugar, que puedan llegar, por ejemplo, excavadoras para ayudar a las personas y ver si hay posibles sobrevivientes en esta zona. Los habitantes del lugar han intentado excavar con lo que pueden, ahí lo vemos con sus propias manos, con sus propias herramientas, pero hasta ahora se cree que 2.000 personas entonces estarían enterradas bajo los escombros y el barro, y las casas además estarían enterradas bajo 8 metros de tierra. Este deslizamiento de tierra ocupó al menos una superficie que equivale a 4 canchas de fútbol, y en este país además es bastante pobre, este país de Oceanía, entonces también las edificaciones son bastante débiles. Se está averiguando qué fue lo que ocurrió y se está buscando la manera de llegar lo más rápido posible a la zona para ver si hay sobrevivientes, pero serían ya 2.000 personas entonces las que estarían enterradas en la zona. Pasamos al siguiente tema y nos vamos a el Vaticano con unas declaraciones polémicas, un insulto homofóbico, hay que decirlo así, habría dicho el Papa Francisco en una reunión de obispos italianos. Ahí se habría tocado el tema de la homosexualidad en los seminarios. Los seminarios no aceptan a homosexuales en sus filas. Pero es un tema bastante ambiguo. O sea, obviamente que hay homosexuales, sí, muchísimos. Lo que no se acepta es que lo declaren abiertamente. Sí, y también es ambiguo el tema porque no se puede, o sea, ellos deben practicar el celibato. Entonces, ¿cómo se comprueba de que son abiertamente homosexuales si tampoco practican? Bueno, la cosa es que es bastante ambiguo. Si no tienen sexo, ¿cómo lo hacen? Sí. Bueno, pueden contar que igual, pueden no tener sexo, pero tener otras formas de afectividad en que se demuestre que son homosexuales o que lo digan abiertamente o directamente que no cumplan con el celibato. Como también heterosexuales en el sacerdocio, sabemos, lo han hecho con grandes fundadores de órdenes religiosas. En esta reunión de obispos italianos que pasó el 20 de mayo, ahí le habrían preguntado al Papa, ¿qué hacemos si es que llega un joven homosexual que quiere unirse al seminario? Él responde que no pueden, y agrega, porque además hay bastante mariconada en los seminarios. Así, con esas palabras lo dice. ¿Cómo se sabe esto, Alicia?
según medios italianos lo han reportado, al parecer, fuentes que estuvieron en esta misma reunión. Por eso decimos habría, porque desde el Vaticano no se han pronunciado respecto de este tema. No es que haya una comunicación escrita de lo que dijo, pero según estas fuentes habría dicho esto mariconada. Algunos medios han dicho que quizás porque es el segundo idioma que habla el Papa, podría haberse equivocado, pero también cuesta creer esa postura. Ahora, además que él había tenido como posturas distintas y había dicho que quién era él para juzgar a alguien que fuera homosexual, entonces no se condice con... Un insulto, homofobia, si fue así es realmente triste. Supuestamente le habría dicho entre risas. CNN intentó comunicarse, obtener una declaración con el Vaticano, pero hasta ahora no se ha recibido ninguna respuesta. Inaceptable nomás. Inaceptable, un insulto, básicamente. Y quiero terminar mostrándote estas imágenes que dejan ver las repercusiones del cambio climático. Esto es México, la ciudad de Puebla, donde hay una ola de calor, pero se registró una tormenta de granizo que dejó esta espesa capa de hielo en la zona, mientras hay una ola de calor, para que veas lo dramático del cambio climático. Riquísimo. Esto no suele ocurrir en la zona. Fue una tormenta de granizo bastante importante que destruyó algunos techos de casa, dejó árboles caídos, bloqueó caminos, pero lo que más llamó la atención es que hay una ola de calor en la zona. De hecho, la gente está con polera porque hace calor en el lugar. Y fue tan grande esta tormenta de granizo que, claro, bloqueó caminos y también destruyó techos de casa. Entonces también fue bastante importante lo que pasó en esta zona. Es muy raro, una ciudad completamente llena de hielo, pero en medio de una ola de calor. Un país que enfrenta este fin de semana elección presidencial. Sí. Muy importante tema que vamos a tratar en Conexión en Global Prime. Va a llegar la primera mujer, porque además las dos principales contendoras son mujeres, así que va a ser la primera en la historia que tiene una presidenta. Lo más probable de la línea de AMLO. 98 millones de mexicanos van a acudir a las urnas el próximo domingo, 2 de junio. Y vamos a estarlo informando, obviamente. Ya pues, nos vamos a la pausa entonces y volvemos con más aquí, a CNN Prime. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego, como cada lunes, aquí se debate el CAE, la cuenta pública. Vamos a tener un estupendo panel para conversar de todo aquello. Así es que no se lo pierda. Y luego, obvio, última mirada con don Fernando Pausa. Lunes 27 de mayo. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.